Buenos días, mi nombre es Andrea Dávila y les hablaré sobre los algoritmos y diagramas de flujo para la materia de informática. ¿Qué es un diagrama de flujo? Conceptos básicos y ejemplos. Primeramente les hablaré sobre los algoritmos, que son un conjunto de órdenes consecutivas que conllevan a la resolución del problema. Debo aclarar que este algoritmo y este algoritmo informático que hoy en día se tienden a confundir un poco, ya por el auge informático, por el auge de los programadores. Entonces hay que aclarar que el algoritmo informático son estas órdenes consecutivas que se le mandan a una computadora para que ésta las procese y realice una actividad. Y este algoritmo que conocemos en realidad son este conjunto de órdenes que las personas utilizan a diario. Por ejemplo, cuando vas a hacer una torta, la persona busca la información por internet y te dice los paso a paso para que realices esta actividad final, que sería la torta. Solo que las personas no utilizan este término, pero eso sería lo correcto. Los algoritmos existen dos tipos. Está el secuencial y está el paralelo. Que el secuencial es este que nosotros conocemos habitualmente, ya que cumple un patrón de manera consecutiva hasta llegar a la resolución. Y el algoritmo paralelo también llega a una solución, pero este se divide en partes y después llega a la conclusión de la problemática. ¿Cómo se representa un algoritmo? Por los flujogramas o los diagramas, que esta representación aparece en 1920, pero es a partir de 1940 cuando dos ingenieros programadores lo dan a conocer aún más, y es cuando se hace más famoso porque es más sencillo y es más práctico, y hasta hoy en día se sigue utilizando, y de hecho es una de las partes fundamentales para la introducción a la programación. Los diagramas existen cuatro tipos. Están en horizontal, vertical, panorámico y arquitectónico. Y dependiendo de cómo estas se representen, estas van a cambiar. Por lo menos el horizontal es si nosotros hacemos el diagrama de manera de izquierda a derecha. El vertical si nosotros lo hacemos desde arriba hacia abajo. El panorámico si lo hacemos en una hoja, ya sea de horizontal o vertical. O arquitectónico cuando hacemos uno de estos tres, pero en el proceso tiene que ser los dibujitos de cada proceso, de dónde se van a hacer realizar estos procesos. Tiene que salir dibujo, esa es la arquitectónica. La reglamentación va a variar un poco dependiendo de qué normativa utilices. Por lo menos yo estoy utilizando la ANSI, que es la que más se ve en internet, la que más se ve actualmente. Ok, por lo menos yo utilicé el vertical, que es de arriba hacia abajo, y solo se tienen dos figuras de entrada y salida. Esta es una figura de entrada y salida, y en un diagrama tiene que haber una al inicio y tiene que haber una al final. Poseer un orden secuencial no es muy práctico tener un patrón aquí, un orden acá, una secuencia acá, porque la persona va a tender a equivocarse un poco. Entonces es mejor tener un orden poco a poco para que sea más sencillo de entender. Los diagramas se pueden empezar de arriba hacia abajo. Eso tiene mucho que ver con los que son los tipos, en horizontal, en vertical. Los símbolos son con líneas. Estas líneas con flechas se les llaman líneas de flujo, que lo vamos a ver en la simbología. Y te van a decir cada paso a dónde debes ir después de cada parte del diagrama. Solo se pueden tener más de una salida si es símbolo de decisión. Este es símbolo de decisión en simbología ANSI, y dadas las consecuencias o dada la decisión que tomes va a tener de una a más salidas. Si fuese de un proceso que tuviese, por lo menos como aquí tiene una, dos, si tuviese dos así, estaría mal, estaría incorrecto. Todo símbolo debe poseer información adentro, exceptuando las líneas de flujo, que son estas. Por lo menos este, que es simbología de inicio, debe decir inicio. Esta es que simbología de proceso, debería decir un proceso adentro, o debería estar explicando un proceso. Se debe utilizar una simbología sencilla lo más posible. Vuelvo a recalcar, no puede ser tan difícil porque más personas lo van a ver y se van a confundir si tiene muchas líneas, mucha simbología. Solamente la necesaria, por favor. Se usan flechas para indicar el flujo de información, lo mismo que los símbolos se unen con líneas. Además de explicar cuál es el siguiente paso, va a explicar hacia dónde va la información. Y otra cosa más, que por lo menos en este que yo hice, no se pueden unir, este es el incorrecto, no se pueden unir flechas porque estaría malo. Lo bueno sería utilizar conectores. La simbología. Cada uno de estos símbolos representa a una función en específico. En ANSI
Esta sería la entrada y salida, que representa al inicio de una diagrama y el final de un diagrama. Proceso explica cada proceso que debe realizar, o los procesos que se va a realizar. Si se va a realizar un proceso, se va a colocar en este símbolo. Lectura de datos que entran y los que salen. Decisión sí, no, o también verdadero o falso, es cuando te toca decidir y es cuando aparece más de una salida, las que estábamos explicando antes. Conectores, ya depende si el diagrama está en una sola hoja o está en otra hoja. Imprimir o mostrar se utiliza también en la entrada y salida de datos, pero esto es cuando son documentos o cuando son cartas, líneas de flujo, que ya lo expliqué anterior, ¿okay? Para unir un símbolo con otro. Almacenamiento interno, ya su palabra lo dice, entrada manual, cuando el usuario va a hacer una entrada de datos por él mismo. Y vamos a aplicar un ejemplo para ver si todo queda demasiado claro. En un salón se debe elegir el estudiante que representará al colegio en un concurso de matemáticas. Los dos estudiantes con el puntaje más alto es Rosa con 17 puntos y Ana con 20. Demostrar con un diagrama de flujo quién debe participar en el concurso. Es muy evidente quién debería ir, pero si te están pidiendo esto, lo más razonable es que hagas el diagrama, por supuesto. Y yo lo que recomiendo es primero ver el problema, realizarlo aparte y después pasarlo de manera gráfica. Por lo menos aquí yo lo puse por parte, lo escribí primero. Se comienza el diagrama, inicio, se toman las variables, ya queda de tu parte si vas a determinar las variables o no. Yo lo creo recomendable porque vamos a ver programación después. El momento de decisión, de si 17 es mayor que 20 o no es mayor que 20, dado esto, va a decir cuál de las dos debería ir al concurso, y aquí es cuando concluimos el diagrama. ¿Okay? Nosotros representamos de manera gráfica todo este proceso siguiendo las normativas ANSI o las normativas que vayas a utilizar, las que creas más convenientes, toda la reglamentaria. Disculpen, primero damos inicio, el proceso cuando estamos utilizando las variables, el momento de decisión necesitamos utilizar el símbolo de decisión en ANSI, si no, dependiendo de si 17 es mayor que 20, evidentemente es mayor que 20, utilizamos que no, entonces 20 de calificación más alta, y ya que esto es así, esta es nuestra nota final, entonces le damos concluir el diagrama. Y así termina el diagrama de flujo y así es como se debe realizar. Espero les haya gustado y hayan aprendido bastante. Hasta luego.